El Senado está convocado para mañana a las 14 para votar la ley de transparencia de las organizaciones no gubernamentales. Por supuesto, hubo gran movilización, tengo entendido que incluso hoy se estaban reuniendo las ONG. Así que yo empiezo con ellos y Ezequiel, bienvenido y tu punto de vista de arranque. Bueno, primero creo que no estamos ante ninguna situación de emergencia que amerite llamar a una extraordinaria con un único punto. Digamos, no hay ninguna catástrofe, no hay ninguna urgencia, el país no se cae, digamos, es algo que se podría seguir debatiendo, sobre todo cuando estamos hablando de cuestiones centrales que hacen al sistema democrático. Creo que el debate es la mejor forma. Creo que este proyecto de ley tiene algunas objeciones importantes de índole constitucional. De hecho, hoy fueron marcadas de una u otra manera por la Procuraduría General de la República, quien se pidió opinión en una nota dirigida al senador Maidana, firmada por el Procurador General de la República. Y es probable que se tengan las mayorías. Es muy probable que esto quede sancionado por la Cámara de Senadores. Tienen las mayorías. En diputados hay más mayoría todavía. Se le va a crear una complejidad política al presidente, pero siempre está la Corte Suprema. Ya ha habido leyes que, sobre pretexto de la transparencia, terminaron siendo declaradas inconstitucional y de forma masiva. Me permito recordar la ley de declaraciones juradas, cuando se le obligó al sector privado, a contratistas del Estado, a hacer públicas, a presentar y hacer públicas sus declaraciones juradas. Tal vez, y otra cosa que es importante, nadie está en contra de la transparencia, por favor, pero no son las mismas obligaciones de transparencia que tiene el Estado que las que tiene un particular. El incidir en políticas públicas es un derecho constitucional y está expresado de múltiples maneras. Se incide en políticas públicas. En este momento yo estoy incidiendo en políticas públicas al expresar mi opinión. Se incide en políticas públicas ejerciendo el derecho a la manifestación. Se incide en políticas públicas peticionando a las autoridades por cualquier medio, artículo 40. Se incide en políticas públicas defendiendo intereses difusos, artículo 38. Se incide en políticas públicas trabajando en la prensa, artículos 26 y 29. La incidencia en políticas públicas está en la esencia del sistema democrático. Tenemos que entender algo. Las obligaciones de rendición de cuentas, sobre todo, están en cabeza del Estado. ¿Por qué? Porque la soberanía en una democracia occidental reside en el pueblo. Acá no hay dictadores, acá no hay reyes, acá no hay emperadores. El soberano es el pueblo. El pueblo, mediante el voto, elige a su gobierno. Ese gobierno tiene la delicada responsabilidad de legislar en primer orden sobre la libertad, el patrimonio y el honor de las personas. Lo hace el Poder Legislativo. Hay un Poder Ejecutivo que se encarga de que esas leyes se cumplan. Y hay un Poder Judicial que decide sobre, insisto, la libertad, el patrimonio y el honor de las personas en base a esas leyes. O sea, ese es el gobierno. Y lo hacen aparte con el dinero de los contribuyentes. Por eso las obligaciones de rendición de cuentas, de acceso a la información pública, de transparencia, son obligaciones a cargo del Estado y son una garantía que tiene el pueblo para que el Estado le pueda rendir cuentas y no haya abusos. Esas mismas garantías no pueden ser usadas en contra de la ciudadanía. Y la ciudadanía se expresa e incide tanto de manera individual como colectiva. Esto está expresamente establecido en la Constitución. De hecho, las personas particulares, tanto individuales como colectivas, tienen derecho a la protección de su patrimonio documental. Para algo existe el secreto bancario, para algo existe el secreto tributario, se tiene derecho a la privacidad. Esas son cuestiones que las tienen tanto las personas individuales como las personas jurídicas. Y no olvidemos lo siguiente, las organizaciones sin fines de lucro, y después podemos ahondar qué es lo que este proyecto de ley entiende por organizaciones sin fines de lucro, que no es simplemente
las famosas ONG, sino que acá se incluyen hasta sociedades anónimas, por ejemplo, sociedades anónimas dueñas de medios de prensa, estudios jurídicos, o sea, un sinnúmero de organizaciones según la definición actual de la ley. Con estas obligaciones, así como está, y con el riesgo de tener multas a nivel organizacional de $380.000 y a nivel personal, rompiendo con la sistemática del Código Civil, de $190.000, van a llevar a que en la práctica esta capacidad y estos derechos constitucionales de incidir para controlar al poder y para promover temas de interés público se vean seriamente afectados. Y por lo tanto, lastimosamente, se vería afectada la calidad de nuestra democracia. Por eso digo, bueno, hay espacios de debate. El primero se dará mañana, probablemente se apruebe rápidamente en Cámara de Diputados, habrá que ver cómo reacciona el presidente de la República, habrá que ver cómo reacciona luego el Congreso, porque pueden inclusive dar vuelta el veto. Hay una Corte Suprema, habrá que ver cómo se actúa contra la Corte Suprema, si existe la amenaza política de juicio político o no. Bueno, todas son cosas que se pueden llegar a dar. El partido no está terminado, pero es importante advertir que estas objeciones existen. Y lo que yo me pregunto es, si no hay urgencia inmediata para aprobar esto, y si hay serios reparos de constitucionalidad, ¿cuál es la necesidad de aprobar una ley que va a ser cuestionada en su inconstitucionalidad? Cuando sentémonos un par de semanas, pocos días, senadores, muy pocos días, estamos trabajando las organizaciones en tratar de tener una alternativa consensuada. Es difícil, son varias y aparte, justamente porque la sociedad civil es plural y hay diversas formas de pensar y encarar los temas, es difícil lograr ese consenso, pero se quiere ir con una propuesta alternativa unificada. Estamos de acuerdo con que sea transparente, estamos de acuerdo con que las organizaciones jamás puedan influir en partidos políticos o ser cascarones para hacer política partidaria. Estamos de acuerdo en que no haya prácticas nepotistas en organizaciones de la sociedad civil. Cuestiones que son, que no haya participación. O sea, hay algo que es obvio y aparte son cuestiones de índole constitucional. Que haya organizaciones que puedan tomar decisiones que son gubernamentales. Esto está prohibido por la Constitución. ¿Entendés? Entonces, esas son cosas que se pueden trabajar, son cosas en las que se puede innovar, son cosas con las que se avanzaría en cuanto al control de las organizaciones, si se quiere, y se avanzaría en transparencia, se ganaría muchísimo en transparencia con esto. ¿Por qué no debatir ese tipo de cuestiones? Gustavo, tu apreciación. En primer lugar, la Constitución dice que todos somos iguales ante la ley. Así que yo quiero los 10 minutos que tuvo el doctor, me parece extraordinario todo lo que dijo. No estoy de acuerdo con él en algunas cosas. Urgencia hay porque este es un proyecto que se presentó como consecuencia de un despilfarro descomunal por parte de la ONG de una donación de la Unión Europea. Y estuve viendo y revisando, en el año 2006 hay un decreto que le obliga al INDI a todas las organizaciones que trabajan con los pueblos originarios a rendir cuenta detallada de sus ingresos y sus egresos. Nunca lo hicieron, no hay sanción. Nosotros necesitamos urgente un marco que le dé transparencia. Y doctor, esto usted habló de, estudios de abogado y demás. Eso no es así. El objeto de la ley es muy claro. Dice, la presente ley tiene por objeto establecer el régimen de control, transparencia y rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro que reciben o administren fondos públicos o privados de origen nacional o internacional a ser destinados a prestaciones o ámbitos de competencia del Estado. Entonces no nos vengamos con que bárbaro. Yo estuve hablando con algunos amigos que también son directivos de organizaciones sin fines de lucro. Están felices algunos, porque ellos dicen, y mi lógica, y la lógica de ellos es esta, a más transparencia, más plata va a venir. Y hay otros que están, y con quienes participé en debate, que me llamaron la atención, que justifican que el donante imponga las condiciones en Paraguay, cosa que jamás podemos nosotros
y ha venido ocurriendo. Entonces sí hace falta, sí tuvimos suficiente tiempo para debatir, sí hubo audiencias públicas, sí la Comisión de Legislación que preside el colega Maidana recibió, se comprometieron a enviar cosas, no enviaron nada y una noche antes vinieron a ustedes y dicen, no, pues podemos dialogar. Aquí hay tres etapas en este partido. La primera es la batalla filosófica. La batalla filosófica la hemos ganado 6-0. Quedó claro que un grupo de líderes, y no todas, de las organizaciones sin fines de lucro no quieren contarle a la gente qué hacen con la plata que reciben, de aquí o del extranjero. La segunda batalla es la que se va a dar mañana, que es la política, que es una batalla donde habrá argumentos a favor, en contra, se votará. Y la tercera, y estoy de acuerdo con lo que usted dice, ni el procurador, ni Juan de los Palotes, ni Pirulito puede opinar. Si alguien tiene algún reparo contra la ley, que salga o no, tiene que ir a la Corte Suprema de Justicia. Y le voy a dar porque estuve leyendo mucho sobre este tema. Esto viene de una página web de ONGs en Estados Unidos. Dice lo siguiente: transparencia y rendición de cuentas generando confianza en el uso de los recursos financieros. La rendición de cuentas va más allá de simplemente presentar informes financieros. Las ONGs deben establecer mecanismos que les permitan explicar y justificar el uso que dan a los fondos, así como demostrar el impacto de sus proyectos en la incidencia política. Esto puede incluir la implementación de auditorías externas, la publicación de informes de impacto y la creación de comités de vigilancia y transparencia que incluyan a miembros de la comunidad y a representantes de los donantes. Esta es la nueva doctrina en Estados Unidos sobre las organizaciones sin fines de lucro. Y a mí lo que me parece es que se ha intentado por todos los medios, en primer lugar, que esta ley no corra. Esa fue porque yo tengo también el detalle de los memos internos de ustedes. No sé si ustedes estuvieron en esas reuniones, pero donde dicen, vamos a parar la ley, vamos a hablar acá, vamos a operar aquí. Legítimo. ¿Es legítimo que incidan en políticas públicas? Legítimo. Pero si reciben plata para incidir en políticas públicas, es legítimo que le rindan cuenta a la gente. Y eso es lo que el poder político en el Senado por lo menos va a debatir mañana. Hugo. Sí, veía hoy, Enrique, la entrevista al padre Velasco en la Costanera Sur. Esa maravillosa iniciativa que está cambiando la vida, 2.500 familias que van a tener su casa trabajando con el gobierno, trabajando con la municipalidad, un proceso de años que comenzaron con 20 líderes y ahora son cientos de personas trabajando en temas de educación, de salud, de oportunidades de trabajo. Y menciono esto porque al hablar de sociedad civil, tenemos que mencionar organizaciones de este tipo, ¿verdad? Tenemos que mencionar las juntas de saneamiento, tenemos que mencionar las comisiones vecinales y no solamente estas organizaciones más grandes que pueden recibir dinero del exterior, etcétera. Son miles, y menciono esto porque son miles de organizaciones a las que alcanza esta ley. Y cuando estamos hablando de organizaciones sin fines de lucro, amigos televidentes, estamos hablando de gremios, de clubes, de asociaciones, de comisiones vecinales a las que aplica esta ley. Entonces, si eso multiplicamos por los beneficiarios de esta ley, estamos hablando de cientos de miles. Es una ley demasiado importante y tiene un alcance, como dije, que es realmente que llega a muchísima gente. Entonces, igual que Ezequiel nos sorprendió que se pueda convocar a una sesión extraordinaria para un tema que requiere más diálogo, para una ley que está preanunciado que va a terminar, como dijo el senador Leite, en la Corte, no por una persona, no por dos, por cientos de organizaciones. Entonces, si tenemos la oportunidad de dialogar, si tenemos la oportunidad de mejorar, porque en algo estamos de acuerdo, senador Derlis y senador Leite, estamos de acuerdo en el mejorar los controles, en mejorar la rendición de cuentas y en mejorar la transparencia. Pero no están firmamos, de acuerdo. Pero no están de acuerdo. Yo voy a terminar, Gustavo. En eso estamos de acuerdo, totalmente.
Y si le ponemos trabajo a esto, vamos a lograr, y en corto tiempo. Nosotros estábamos esperando que asuma el senador Bachi, perfecto, asumió. Nos dijeron que iba a haber una audiencia pública, estábamos esperando la audiencia pública y no se dio. Entonces, el pedido que nosotros tenemos es postergar esta sesión para tener el tiempo de mejorar realmente esta ley y hacer que esto le sirva a la República y a los ciudadanos a quien todos nos debemos. Así como está la ley Enrique, no lo digo yo, consulté con un experto, Manuel Orozco del Inter-American Dialogue y asesor del Centro de Desarrollo de la Universidad de Harvard, mirando esto internacionalmente, o sea, mirando esta ley internacionalmente. Esta ley se le parece más a la ley de Nicaragua, a la de Guatemala, al proyecto que hay en Perú y al proyecto que hay en Venezuela. No parece una ley que nosotros queremos y que yo creo que es el espíritu que a ustedes les anima, que es mejorar los controles, mejorar la rendición de cuentas y mejorar la transparencia. Entonces, eso es lo que nos une y eso es lo que podemos lograr juntos con un poco más de trabajo. ¿Por qué digo que esto es una amenaza para la democracia? Digo que porque esta ley tiene elementos confiscatorios de los recursos que pueden recibir las instituciones, las asociaciones, etc. Esta ley tiene sanciones que son realmente extralimitadas. A un director de banco por cualquier omisión o algún tema grave de culpa, tiene una sanción que puede ser menor a la que está estableciendo esta ley. Y no lo digo yo, lo está diciendo el dictamen del Procurador General de la República. O sea, es muy evidente. Esta preocupación que tenemos no la expresamos Ezequiel y yo y 200 organizaciones más. Lo expresó ayer el presidente de la UIP en la habilitación de la Expo. O sea, no estamos pidiendo que no se haga una ley. Apoyamos una ley que mejore el control, la rendición de cuentas y la transparencia. Trabajemos para llegar a una mejor versión. Ese es el tema. Sí, Enrique, yo creo que en primer lugar, en ningún momento este proyecto pretende vulnerar el derecho a la participación ciudadana, ni mucho menos dar un tema de que el Estado se tiene que entrometer en todo. Simplemente, como le exigimos, por ejemplo, a los partidos políticos, la ley de financiamiento político exige rendición de cuentas y creo que nosotros acá con Gustavo el Partido Colorado rindió casi en un 98%, es la asociación política que mejor cumplió la ley de financiamiento político. Las sociedades anónimas cuando cambian, en vez de tener al portador para que sean nominativas, cuando íbamos a ser calificados por Gafilap, también se hicieron sin ningún problema. Y ahora lo único que queremos es la transparencia en el uso de los recursos públicos, porque primeramente la mala utilización y el verdadero carnaval era de los recursos públicos. Pero en este proyecto, y creo que los representantes de las ONGs dijeron en la audiencia pública que ellos no tienen ninguna objeción cuando se trata de recursos públicos. Eso es un paso importante. El anterior proyecto que ha sido mejorado y entregado en diciembre, me acuerdo que las organizaciones estaban luego en contra. Ahora ya hablan de mejorar el texto. Quiere decir que hay algunas bondades en el proyecto. Y en segundo lugar, creemos de que esto va a permitir absolutamente mayor trazabilidad de los recursos. ¿Qué pasa si una organización criminal financia una ONG que propone la despenalización de la marihuana en el Paraguay? Entonces, corresponde que el Estado paraguayo entre a controlar aquellos recursos privados que vienen, pero para ser usados en la incidencia de políticas públicas. Tengo que hacer la primera pausa. Yo creo que nos vamos a quedar mega cortos hoy del tiempo. Yo ya te pido. Sí, no, hacemos